Bienvenidos al Rescate del Patrimonio, un espacio en el que abordaremos nuestra identidad y territorio de la mano de destacados profesionales. Hoy nos acompaña la arquitecta y especialista en conservación y restauración, Alessandra Hoff. Bienvenida, Alex. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, coméntanos sobre tu desarrollo profesional. ¿Cómo descubres la arquitectura y cómo vas caminando hacia lo que es el patrimonio, la conservación y la restauración? Muy bien. Mira, particularmente yo no me preparé para ser arquitecto, originalmente quería ser ingeniero. ¿Ya? Y en un minuto, cuando tú estás frente a la postulación, decidí estudiar arquitectura, un poco para ver cómo era la universidad, pensando un poco en experimentar la universidad. Y el primer año de carrera fue toda una maravilla. ¿Ya? Primero me tocó taller con Rolando Meneses, que mucha gente puede que lo conozca como profesor de taller, un taller inicio, que es muy potente, es muy dionisiaco, es muy lúdico, pero a la vez se aprende mucho de observación, el croquis. Entonces finalmente me maravilló la arquitectura y no me cambié de carrera, ya que originalmente había pensado cambiarme de carrera, porque la encontraba demasiado subjetiva, demasiado inasible, ¿ya? Pero bueno, finalmente me encantó la carrera, me quedé estudiando arquitectura, ¿ya? Y a medida que iba avanzando los semestres, los años, empecé a hacer ayudantía en patrimonio, siempre me gustó mucho la historia, y ya de egresada pensé en hacer la especialización, ¿ya? Y la hice en la Universidad de Chile, la especialización en conservación y restauración, en el momento en que no era tema patrimonio en Chile. Ya ser restaurador en ese minuto no tenía campo, esa es la verdad de las cosas. Y pasan dos situaciones que son muy potentes. Una es el programa Puesta en Valor, que es un préstamo que hace el Banco Interamericano del Desarrollo al Estado chileno, y por primera vez se integra a través de políticas públicas la restauración, ya la restauración de bienes protegidos. Claro. Y eso coincide con el sismo del 2010 en Santiago, que hace más evidente el rol del Estado en la restauración del patrimonio. ¿Te fijas? Entonces, bueno, finalmente quedo de encargada del puesto en valor en Antofagasta para la dirección de arquitectura del MOP, y me desempeñé ahí varios años hasta que el programa ya terminó, se instauró ya como línea de desarrollo, y a la larga genera también la base para crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que este ministerio absorbe finalmente al Consejo de Monumentos Nacionales, que era un ente independiente, claro, que pertenecía a la DIVAM. Y con los años, la nueva estructura patrimonial deciden tener oficina técnica regional en Antofagasta. Y postulé. Entonces, estuviste acorde a todos los tiempos, todo el proceso de cambio, tú estuviste con la tremenda oportunidad de formarte en este periodo. Justamente, entonces te digo, a la final se fue dando de manera sincrónica como la historia del país y mi historia personal en la formación más técnica del patrimonio. Bueno, ¿y por qué me gusta? Porque en realidad te vincula con historia, te vincula mucho con la visión que uno tiene de familia, de pasado, ¿cachai? Hay todo un tema ahí del legado, ¿ya? Claro. Que es puede ser simbólico, pero que yo lo veo como material en la ciudad, ¿te fijas? Entonces Antofagasta además es una ciudad que es muy bella patrimonialmente. Entonces nunca he tenido la intención de trasladarme de Antofagasta, porque me parece que es una ciudad muy potente desde el punto de vista patrimonial. De Antofagasta, ¿qué rasgos destacarías en esta área? Bueno, Antofagasta es muy joven, ¿ya? Es particularmente joven y es una de las ciudades que no decrece, ¿ya? Es una ciudad que sigue en constante crecimiento. Siempre se densifica, se extiende. Tú, si tú vas a los censos, nunca disminuye su población, siempre está llegando población. Entonces es una ciudad que nace como ciudad industrial, ¿ya? Pero empieza a ser un polo de desarrollo que es para la región y para el país, y motiva los grandes cambios sociales que pueden haber, ¿ya?
el impulso que tiene la región cuando se incorpora al Estado chileno, genera que Santiago se construya mejor arquitectura. Te fijáis por el aporte que hace la región. Y luego está en Antofagasta mismo, que es una Antofagasta ecléctica, ya que es multicultural y en su arquitectura es ecléctica. Entonces, todas estas sumatorias ya hacen que la ciudad materialmente sea una ciudad muy bella, ¿ya? Muy rica, pero cuando vemos el centro, quizás en lo cotidiano uno le pasa desapercibido, pero cuando uno ya empieza a estudiar se da cuenta de la maravilla. Sin embargo, cuando hablamos de identidad, como que quedamos al debe, como que no se logra contener esto en toda esta belleza arquitectónica, la identidad no se logra reflejar. ¿Qué debilidad ves tú ahí? Es que la belleza en la ciudad, o sea, yo como arquitecto lo veo la belleza en lo material, en lo construido, ¿no es cierto? Pero la belleza en la ciudad va más allá de eso, ya ahí es un objeto que contiene, ya, y lo contenido también es maravilloso patrimonialmente, ya, por ejemplo, la Tirana Chica, que se hace en el Olivar, ¿te acuerdas que sí. Ya. La Tirana Chica tiene una potencia espectacular porque en sí misma es una fiesta pagana, ¿te fijas? Entonces, ese aporte que hace, que transforma el espacio, es propio de la cultura andina, pero que tienen esta mezcla con la cristiandad, ¿te fijas? Claro. Entonces, esa ritualidad, ese encuentro, la música, transforma el espacio, ¿te fijas? Y no solamente pasa con eso, o sea, que el centro se transforma, por ejemplo, cuando, no sé, pues se hacen los carnavales, la chaya, ¿te fijáis? Entonces, toda la cultura andina baja aquí en Antofagasta y la tenemos latente. Claro, entonces, por eso que digo que Antofagasta es multicultural y claro, a veces uno piensa, patrimonio lo asocia a lo construido, ya eso es súper habitual, uno dice, el día del patrimonio voy a visitar un edificio. Pero el día del patrimonio también es gastronomía, también es baile, también es música, ¿te fijas? Todo eso es patrimonio, lo que pasa es que es un patrimonio cultural y material, ¿ya? Y particularmente el patrimonio de nuestros pueblos originarios, que es muy potente, y como bien dices tú, baja a la costa, y la costa es una costa industrial, luego tenemos una meseta que es salitrera, pampina, pero además tenemos el altiplano con su potencia aymara y licanantay. Entonces, y además ellos son unos transhumantes que están relacionados con el sur de Bolivia, el norte de Argentina, hasta con Brasil, ¿te fijas? Entonces hay toda una sumatoria. ¿Ya? Hay una riqueza cultural gigantesca. Gigantesca. Sí, lo que a mí me hace ruido es que siempre se dice que no tenemos identidad y como que se reclama y como que se percibe poco. Yo veo que tenemos una riqueza gigantesca. Sí, es que la contradicción es que la identidad nuestra es justamente la sumatoria de elementos identitarios. ¿Te fijas? Entonces, habitualmente hay quien piensa que la identidad tiene que ser una sola, ¿ya? Y la asocia a una sola vertiente, ¿ya? Y no entiende que la naturaleza del norte chileno y particularmente la naturaleza de la región de Antofagasta es justamente esta riqueza multicultural. Esa es nuestra identidad, ¿te fijas? Entonces, nosotros por ejemplo, habitualmente nosotros decimos boliviano y peruano, para nosotros no son extranjeros. No, pues. Porque son parte de nuestra cultura. Estudiamos juntos, compartimos sala de clase, compartimos la vida, son vecinos. O sea, todo este sector, claro, vivir en el desierto era de los pueblos antes que se generara la definición de países. Entonces, para nosotros es una misma cuna, ¿te fijas? Entonces, nosotros no hacemos esa diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿para quién nosotros es extranjero? Para todos los que llegaron en barco. ¿Te fijas? Y llegaron en barco porque justamente tienen una relación con el salitre. Entonces, nosotros tenemos países que llegan, que nosotros le llamamos colonia, que hoy día se llaman colectividades, que llegan en barco justamente porque vienen de otros puertos. De ahí son embarcados que vienen por un tema comercial, ¿te fijas? Entonces, que serían las colectividades que nosotros conocemos que son más antiguas y que fundan el Festival de Colectividades, ¿ya? Y luego tenemos otra migración que es la de los últimos años, ya que es una migración que también es para nosotros distinta, que tiene que ver con ya centroamericana. Que era desconocida para nosotros. Que era desconocida, justamente, ¿cachai? Y eso trae una riqueza que también que se va sumando a la ciudad.
Entonces, finalmente Antofagasta tiene esa ventaja de que se van sumando estas capas migratorias y se van fundiendo. ¿Te fijas? Entonces, llega un minuto en que ya el 18 de septiembre, además de tener folclore nacional, tiene folclore latinoamericano. Sí. ¿Ya? Y además nosotros tenemos Festival de Colonia, o de colectividad extranjera, que hoy en día se conoce, desde el año 82, que te trae releva otras culturas. Sí. ¿Te fijas? Entonces hoy en día mucha gente asocia Antofagasta con la música griega, la música croata, la música china, porque se sigue sí, perpetuando ese linaje. Y además tenemos la música andina, que también nos es propia, y hoy en día tenemos otras vertientes que son centroamericanas. Claro, esa multiplicidad que es una riqueza, quizás le falta un punto en común. Las colonias eran un excelente punto en común, sí. En sus inicios especialmente, sí. Que lograba convocar y generar un espacio en que todos compartíamos y todos éramos parte de lo mismo. Sí. Eso se ha perdido, falta, sí. Tenemos ahí una deuda pendiente en retomar. Sí, un espacio común finalmente para todos. Sí, posiblemente sea el espacio más común tal vez, y tiene que ver con el lenguaje, es que para uno es antofagastino antes que ser chileno. ¿Ya? Hay un tema ahí como... de hecho, como se funda Antofagasta, claro. En esas circunstancias. Claro. Es Antofagasta y luego pasa a ser chileno. Claro, entonces esa prestancia se mantiene, ¿te fijas? Entonces, posiblemente hay un tema del lenguaje, ya de definir lo que es ser antofagastino, y este ser antofagastino tiene que ver con este acervo multicultural. Y posiblemente el espacio que nos falta es justamente espacios que pueden ser como los espacios culturales, como lo que era el festival, que a través de manifestaciones que son más sociales, más del patrimonio cultural inmaterial, te logra fundir. Y ahí hay una cosa súper real, que es la gastronomía. ¿Ya? La gastronomía efectivamente es una manera de fusión cultural. ¿Ya? Yo creo que Antofagasta, no sé, ¿cuántas chifas habrán acá en Antofagasta? ¿Como 50? Sí. Tal vez. Y uno está muy acostumbrado a la comida china, ¿te fijas? O está muy acostumbrado a la comida Nikkei, que es esta sí. Fusión entre comida japonesa y peruana. Y finalmente el antofagastino tiende a tener esta relación con la comida, con la gastronomía, que es una relación que ya fue fundida, te fijas, ya hay una sí. Y nosotros nos identificamos con eso. Sí, lo disfrutamos, es un placer. Bueno, ahora tú vas al mercado, vas a La Vega y encuentras la diversidad de productos que se han ido incorporando claro. Con las nuevas olas migratorias, claro. Cosas que antes no veíamos, la yuca, el plátano. Un plátano. Sí, y así como también un antofagastino cocina con soya, cocina con Ajinomoto, sí. ¿Ya? O sea, el arroz... Y comemos arroz, guau. Claro, sí. Y el arroz tiene que ser con Ajinomoto, que es como tan propio del norte de Chile. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son espacios que son de fusión cultural y que posiblemente a veces uno no la releva. ¿Ya? Además está la música, como ya habíamos comentado, que también es muy potente, y en el caso mío la arquitectura. ¿Ya? La arquitectura también hace presente esta modificación que tiene la ciudad, si no es con construcciones nuevas, es con la reconversión de los barrios, los colores, no sé, como esa apropiación del espacio público, sí. Los aromas. Eso te empieza a cambiar efectivamente el vivir la ciudad. Sí, hay un tema con la puesta en valor. Yo creo que eso podría ser una buena forma de generar unión, de generar algo que sea común a todos. El espacio de las colonias a mí se me hace... Lo tengo en la memoria, pero lo tengo en la memoria de los años 90. Esas colonias donde se congregaban y se bailaba y se disfrutaba, eso se fue diluyendo en el tiempo y finalmente se fue perdiendo. Sí, efectivamente. Sí, el Festival de Colonia, claro, en su etapa inicial de los años 82, 82, yo creo que los que somos de la época nos recordamos de niños, era porque también era en el sector del balneario. ¿Ya? Yo creo que hay unas colectividades que son de esa época y luego
del parque croata, que es la segunda etapa, y la tercera que fue migrando al espacio de la Ruina de Huanchaca o la explanada al costado del estadio. Te fijas, yo creo que una excelente decisión sería tener una localización de un espacio ferial, Sí. ¿ya? Que convoque a la ciudad. Ese espacio pudiese tener estos eventos como las colectividades, pudiese tener festivales gastronómicos, un poco lo que se hacía en el muelle, que también eso Sí. fue muy potente, Sí. muy potente. Me acuerdo de que eso también te convoca, e incluso me parece que el eslogan hablaba de identidad también local, si no mal recuerdo. Claro, hay varias tareas pendientes para ir retomando, para poder volver a generar el relato común para todos. En tu historia personal también está la migración latente. Sí. Tú tienes antepasados. Sí. Cuéntanos de tu historia. Bueno, en la práctica mis abuelos eran todos migrantes, ya de norte y de sur. Entonces, la historia larga es que mi abuelo se embarca de China, sale de China, de Cantón, y en un barco que no sabía dónde iba a llegar, llega a Latinoamérica, va viendo los distintos puertos, desembarca en Hilo, en Perú, y se viene por tierra hacia Chile. Ya estamos hablando de 1919, por ahí. Llega justamente a Tarapacá y se enamora de mi abuelita, que era aymara, en un momento en un territorio que estaba en soberanía chilena, pero tú sabes que había sido territorio en conflicto. Entonces ella no se declaraba chilena propiamente tal, sino que aymara o peruana. Claro. Finalmente se casan, siguen su viaje, se van a Bolivia, después de Bolivia vuelven a Chile y entre medio van naciendo hijos. Mi papá nace ya en una salitrera, que el último hijo era el menor. El menor. Nace en una salitrera y finalmente se quedan en el Valle de Pica, ¿ya? Y ahí se asienta. Con los años mi abuelo migra a Antofagasta y mi papá también se viene a Antofagasta, ¿ya? Estamos hablando del año 52. Ya. En paralelo, mis abuelos, que nacen en Chile, pero son de familia española ambos, los padres deciden que se casen. ¿Ya? A la antigua. A la antigua, sí. Y los casan a mi abuelo. Y una de las motivaciones era justamente que eran de familia española en el sur de Chile, en el sector de Mafil, en el sector lechero, y que son además vinculados a la tierra, y ellos, los padres, deciden que sería oportuno que se casen, ¿ya? Y se casan, ¿ya? Y bueno, nace mi mami en Valdivia finalmente, y mi mamá decide venirse al norte cuando se entera que ella también está comprometida, ¿ya? En Valdivia, y ella decide venirse al norte, porque no conocía al novio todo esto. Yeah. Entonces decide venirse al norte, se va a Santiago primero, trabaja unos años en Santiago, y luego le dicen que en Antofagasta es súper buena plaza para trabajar y todo, Yeah. y migra. Y también tiene esta migración. O sea, tu mamá huye finalmente. Sí, hay que decirlo. Y se viene al norte sin conocer el norte, imagínate. Qué valiente tu madre. No, y de una zona que es súper lluviosa, Sí. se va a Santiago, que sigue siendo un clima más o menos lluvioso, con inviernos marcados, y decide venirse al norte a un lugar que era pura pampa, ¿ya? Bueno, finalmente conoce a mi padre, y se quedan ellos dos en Antofagasta, sin los dos ser antofagastinos, y mi papá ya tenía 3 hijos en su primer matrimonio, y luego del segundo nazco yo y luego mi hermano, Yeah. que es José, Sí. ya que tú también conoces. Sí, conozco a José. Entonces, ya, pues, y finalmente yo vendría a ser la primera antofagastina de mi familia, ya, porque mis hermanos mayores tampoco nacieron acá, ya, Ya. nacieron en la primera región. Entonces, en la práctica yo soy la primera antofagastina de los Jovie Blanca. Claro, fue largo el trayecto hasta Antofagasta. Sí. Medio mundo recorrido. Medio mundo y además que muy vinculado a lo que te comentaba, que esto de tener de vinculación con abuelos que no son chilenos, entonces incursiones también en las colectividades. Bueno, yo hasta el día de hoy
participo en el Centro Cultural y Social Cheninhui, que es de los descendientes chinos, pero obviamente me gusta mucho la música andina y también participo en la Academia de Guadalupe Domínguez, de música flamenca. Excelente. Es una mezcla, oye. Bueno, ahí está la multiculturalidad en una persona. Sí. Y en esta familia, por lo visto, de personas tan valientes que recorrieron mundo, que se abrieron fronteras y que se liberaron de cierta cultura atávica, en el caso de tu madre. Sí. ¿Cómo te crías tú? ¿Cuáles son tus recuerdos de infancia? ¿Qué marcó tus inicios? Bueno, la infancia fue, el periodo fue bastante duro ya a nivel país, por distintas situaciones que se vivían en el país, pero particularmente con mi hermano menor nos criamos en una casa que es una casa quinta, ya que está en el sector del Olivar. Por eso que me recuerdo de la fiesta de la Tirana Chica. Bueno, era una casa quinta, entonces yo estuve ahí hasta el verano que postulé a la universidad, ya que fue en particular, o sea, es la casa que yo recuerdo, ¿te fijas? Espacio, libertad, me imagino. Muy grande la casa, muy grande, muy alta, una casa antigua de estas que era muy grande, muy alta, con un pérgola, la entrada con pérgolas, con asientos, esas cosas. Y mis papás cultivaban flores para justamente el 1 de noviembre. Eran los que surtían de flores a las floristas del cementerio. ¿Ya? Entonces, bueno, era un gran jardín, ¿ya? De muchas flores, mucho color, y se cultivaba. Mi mamá, que venía de zona agraria, cultivaba de todo. Era el huerto de la casa, todo se hacía en la casa, pues tenía un ahumador para las carnes, para secar carne, muy a la antigua, con salamandra. Ay, qué rico. ¿Ya? Entonces, y nosotros los veranos lo pasábamos en Valdivia y las vacaciones de invierno las pasábamos en Iquique, ya con la familia de los abuelos de ambos lados. Sí. Entonces, y de aquí a Valdivia con mi hermano nos íbamos en bus. Sí, buenas horas de viaje. Sí, pues entonces en el tiempo que tú recorrías, y sé que a veces con mi hermano decimos, oye, en realidad subir a 2 chicos en bus y que los recojan en Valdivia igual. Ah, si van solitos. Sí. O sea, sus papás se quedaban de luna de miel, lo mandaban de vacaciones. Nos mandaban de vacaciones en los extremos, entonces vivimos como esas realidades que también son súper extremas, pues. Sí. Estar en pleno desierto y estar en... Y el viaje en bus que te va mostrando todo el camino de cómo va cambiando el país. Sí, y en porciones en tren, porque de Santiago a Valdivia no íbamos además en tren. Hermoso, hermoso tiempo ese. Sí, por eso te digo que fue muy potente nuestra infancia, fue sumamente potente. Y más que en casa se cocinaban de todas las vertientes, Claro. Entonces además estaba todos los días pan amasado, ¿ya? Pero así como estaba el pan amasado, también se hacía obviamente los saltados. Mi papá también tenía recuerdos de la comida de su madre, ¿ya? Entonces también habían platos que eran como típicos peruanos, ¿ya? Entonces era una mezcla, oye. Pero eso te va enriqueciendo y también te va ayudando en el sentido de la estética, el tema de las flores, el cultivo, la conexión con la tierra. Sí. Todo eso va siendo parte de lo que hoy eres también. Sí, por supuesto. Bueno, importantísimo esto de tener patio. Ya yo encuentro que la infancia con patio te permite a ti estar en esta vinculación con la tierra, de lo lúdico, de jugar, ¿te fijas? Entonces, mi infancia siempre fue con muchos elementos táctiles, ¿ya? Que fue como muy potente eso. Sí, el jugar con tierra, el meter las manos, el plantar. Era tan grande la casa que aprendí a andar en bicicleta en el patio, pues. O sea,
Bueno, y obviamente teníamos vida de barrio, que es otra cosa que era súper potente en ese tiempo, porque estábamos en una escuela pequeñita, que era muy, muy pequeñita, y estaba a 2 cuadras de la casa. Fíjate, entonces... Otra forma de vida. Era otra forma de vida. Pues. Estamos hablando de los años 70, 70, 80, claro, 70, donde 80. No tenía... Estaba Telenorte. Sí, estaba Telenorte. Sí. Entonces, ha cambiado la ciudad muy rápido. Es la garantía de no tener cable, ¿ya? Donde el aburrimiento es parte del aprendizaje. Sí. ¿Ya? Entonces... Sí, te invita a explorar, te obliga finalmente Sí. a moverte. Y esta multiculturalidad de tu familia y tu pertenecer a las colectividades, ¿cómo va marcando tu vida? ¿Cómo te va influyendo? Bueno, el pertenecer a la colectividad de descendientes chinos es súper potente, primero porque uno crece con la música, perteneciendo a cuerpos de baile, ya uno participa activamente en actividades que son artísticas, sociales, para el festival, en el teatro municipal, y además se nos enseña a cocinar. Hay cursos para jóvenes para cocinar. Hay una fuerte relación con los paisanos, ¿ya? Con los mayores. Hay un respeto por los mayores. Bueno, nosotros tuvimos 2 sedes, la de 14 de febrero frente al Santa María y ahora el 14 de febrero cuando se compró la casa de don Arturo Chau, que es la sede actual. Pero la anterior, los paisanos, los mayores cocinaban y te enseñaban a cocinar, te iban incorporando en su acervo cultural del cocinar. ¿Ya? Entonces había un espacio ahí. Y la colectiva nace, o sea, la colectiva tenía en la sede, una de las cosas que tú entrabas, había un eslogan que decía, bajo este techo somos todos iguales. Ah, qué lindo. Súper bonito, sí. Súper bonito. Bueno, y siempre nos celebraban las Navidades, nos llevaban a la playa. Era una familia que te cuida. ¿Cuándo nace esta colectividad? Porque son 2. Hay 2 colectividades, claro. En realidad hay 2 agrupaciones. La de chinos nacidos en China, que se llama Chunghua, que es de alrededor de 1890, por ahí, que a la cual pertenecía mi abuelo. ¿Ya? Y que tiene, por ejemplo, el mausoleo de beneficencia china, que está en el eje principal del cementerio regional. Sí. El cementerio municipal, el cual también el portal lo regaló el Chunghua. Sí. Ya. Entonces, para el centenario. Para ¿cierto? El centenario. Entonces, y el volumen que está arriba, en tensión, es el mausoleo chino. En ese mausoleo está mi abuelo, porque pertenecía al Chunghua, ¿ya? Pero el 19 de noviembre de 1937 se crea lo que es el Cheninghui, ya que es el centro donde los descendientes de chinos somos socios, ¿ya? Que quiere decir pueblo joven. ¿Ya? Esta agrupación de pueblo joven nace el año 37 y hasta el día de hoy funciona, ¿ya? Y es donde yo te decía que los paisanos, los mayores, acogían a los más jóvenes y nos enseñaban no sé, por la danza, había una tía que pintaba, la tía Elisa Lee, que enseñaba pintura, muchas profesores que te enseñaban idioma o te reforzaban en los ramos. Pero bueno, el asunto es que tú creces como una familia en la práctica. Entonces para mí es muy fuerte esa relación que tengo con la cultura, ¿ya? Y en lo formativo fue eso sumamente importante al momento de yo decidir en mi tema de tesis de pregrado, en convertirme en arquitecto. Había que generar una tesis, una investigación, ¿ya? Y habitualmente esto desemboca en un proyecto de arquitectura, ya eso es como lo normal. Entonces a mis tutores yo les propongo que trabajar con un tema que a mí me apasiona y que conozco mucho, que justamente es la cultura china en el norte de Chile, ¿ya? Y finalmente hago mi tesis sobre el espacio de transfiguración cultural chino-chilena en el norte de Chile. Y como caso estudio, Antofagasta, ¿ya? Obviamente fui a Arica, fui a Iquique, porque la sede del Cheninghui hay en las está en Arica, en Iquique, en Tocopilla, Antofagasta, Santiago. Bueno, fui a conocer la otra sede,
algunas comunidades ya entre nosotros nos comunicábamos. Y bueno, y la tesis sobre este espacio de transfiguración, que es un espacio que alberga justamente este patrimonio cultural inmaterial, ¿ya? Que tiene que ver con el Taíchi, que tiene que ver con la gastronomía, ¿ya? Y que además formalmente está en un contenedor que tiene una forma arquitectónica que a ti te recuerda el espacio tradicional chino, ¿ya? Y que básicamente son muros gruesos, techos que son pesados, la utilización del color. ¿A qué conclusión llegas con esta tesis? Que hay un lenguaje, ya que hay un acervo cultural que el migrante lleva con él y que lo hace en el espacio físico, ya, por ejemplo una chifa, y que cuando uno lee una chifa espacialmente uno puede saber del origen de quién está, de la familia que está ahí. Ya, por ejemplo, voy a plantear, si uno llega a una chifa, a un restaurante chino, uno no ingresa directo, ¿ya? Uno siempre tiene un quiebre, ¿ya? Y es porque hay un espacio que es un biombo para detener a los demonios, ¿ya? Y en ese y uno gira, ¿ya? Hay una fuente de agua que habitualmente tiene peces de colores, ¿ya? Esa fuente de agua simboliza un ojo, que en la casa tradicional china es un patio que tiene un pluvio, tiene una fuente de agua, y esa fuente de agua es para poder reflejar el cielo en la tierra. Y en la chifa se hace a través del acuario, ¿ya? Tú tienes los peces koi, los peces, claro. ¿ya? Estos representan el yin yang, el eterno movimiento. Te fijas que es parte de la cultura. Si tú ingresas, tú ves los colores, ¿ya? El color rojo es la alegría, ¿ya? El color negro es como la diplomacia, la seriedad, ¿ya? El color blanco es el color de luto, ¿ya? Entonces en una chifa tú lo que vas a encontrar es el color del emperador, el hijo del sol, o sea, el amarillo, y vas a encontrar el rojo, que es la alegría, ¿ya? Y el ruido, y por eso que se hacen los petardos, y el ruido es porque es una manera de ahuyentar a los malos espíritus y de atraer la alegría, ¿ya? Entonces en una chifa tú empiezas a leer estos espacios, y además hay animales, ¿ya? Y hay animales que simbolizan puntos geográficos. ¿Te fijas? Entonces el norte es la tortuga, el sur el ave fénix. Entonces cuando yo voy a una chifa y veo los animales que hay, puedo saber de qué zona geográfica viene la familia, ¿ya? Y cuando veo la carta puedo saber más o menos de qué provincia, ¿ya? Porque hay cartas que son más picantes, hay otras que son más con más verdura. Entonces tú puedes definir de qué lugar viene la familia migrando. Prácticamente un estudio antropológico en base a leer un chifa. Justamente, entonces finalmente mi tesis es justamente sobre eso, cómo esta lectura, ya que uno lo tiene incorporado de niño, cómo esta lectura tú la puedes entender espacialmente, la puedes entender antropológicamente, sociológicamente, y cómo lo puedes llevar como tema luego a una obra arquitectónica, ¿ya? Porque en función a eso, luego yo hice un proyecto de arquitectura donde físicamente iba relatando el espacio a través de la utilización de esta lectura, ¿ya? Del color, sí, de los aromas, de los sabores. ¿Te fijas? Entonces, qué hermoso. Sí. Eso se puede hacer con todas las culturas, me imagino. O sea, sí, tú puedes hacer un estudio de cada una. Sí, sí. Lo potente de haberlo hecho es que lo descubrí sin que en esa época hubiese tanta información sobre esto, ¿te fijas? Entonces fue tu instinto, sí, finalmente. Sí, fue como llevar a conocimiento algo que tú traías de manera implícito, pero que uno es difícil de hacer. Sí, te entiendo perfecto. Y en tu desarrollo profesional, ¿qué destacarías como tus proyectos más queridos de lo que has logrado desarrollar en el área patrimonial especialmente?
Bueno, tengo como dos regalones. Sí, le dejo. Bueno, una es la biblioteca regional, porque el edificio Correo, que en realidad se llama Edificio de Servicios Públicos, es el nombre oficial. Edificio Correo, yo parto hace muchos años atrás con el expediente de declaratoria. Ya elaboré el expediente de declaratoria estando en la de AMOP, ya antes en el gobierno regional. Previo a eso, había hecho ya el estudio preinversional para reconvertir el edificio, ya porque Correo se había ido, entonces estaba el 50% del edificio en desuso. Y después con la de AMOP, a través del programa Puesta en Valor, lo declaro, hago la declaratoria, luego participo como inspector fiscal del diseño, toda la etapa de diseño, y luego prestando asesoría cuando se hicieron la ejecución de la obra, ¿ya? Obviamente hice la formulación, por tanto conozco los otros dos usos potenciales que podría haber tenido el edificio, porque yo misma lo formulé. Claro. Bueno, entonces es un edificio que siempre me ha gustado mucho, además que de chica siempre hacía filatelia, entonces yo iba al edificio, al club de filatelia, que me llevaba mis papás, siendo muy chica. Entonces tengo recuerdos del edificio funcionando como correo. Y a los años se transforma en biblioteca y como es parte del ministerio, cuando se crea la Oficina Técnica Regional de Consejos Nacionales, que fue en septiembre del 2019, no teníamos sede, ¿ya? Entonces nos alberga la biblioteca, que es parte del servicio, y mi oficina pasa a estar justamente en el primer piso del edificio. Entonces hay toda una relación con el edificio que hasta el día de hoy mantengo. Y que a la larga termino trabajando en el ministerio y en el edificio, ¿te fijas? Entonces es uno de los edificios más queridos, ¿ya? Además que encuentro que la restauración, el proyecto de restauración, cuando lo pensamos como los lineamientos, tenía que tener un lineamiento de arquitectura como línea restaurativa, que fuese contemporánea, con diferenciación. Entonces iban a haber materiales nuevos, pero en un contenedor antiguo, ¿ya? Y esa mixtura yo creo que quedó muy bien lograda, sí, muy bien lograda. Es un placer esa biblioteca. Sí, yo creo que de los mejores edificios que tenemos para el disfrute. Yo creo que es la biblioteca más hermosa que tenemos a nivel nacional, tal vez solo comparable con la Biblioteca Nacional y la Severín, que son las más antiguas. Pero es un edificio maravilloso para leer, entonces... Sí, sí te invita a quedarte, a sentarte, a disfrutar un libro. Sí, además que es una biblioteca que es con estantería abierta, que siempre se pensó en esta nueva forma de ser biblioteca, de este nuevo acercamiento, con la sala infantil, te fijas, la idea era leer en el piso, entonces que era la postura que ya tenía la DIVAM para esos años, que me parece que es súper acertada, súper cercana. Muy cerca. Es como un centro cultural, pero con una vocación del libro, ¿te fijas? Entonces es una maravilla. Esa es una. Y en segundo lugar, a mí me fascina la arquitectura religiosa, me fascinan las iglesias, a pesar de que no soy atea. Pero me fascinan las iglesias, porque las iglesias y los cementerios tienen en las ciudades tienen una situación que es muy particular. Toda ciudad tiene un lugar sacro, santo, ¿ya? Y ese lugar santo habitualmente está vinculado a la plaza, a la iglesia y al camposanto, al cementerio. ¿Ya? Entonces, las iglesias son muy potentes para entender justamente la idiosincrasia de una ciudad, ¿ya? Lo que pasa en una iglesia, como morfológicamente una iglesia, cómo se presenta una iglesia, ¿te fijas? Entonces, mi tesis de restauración, que en la Universidad de Chile, la desarrollé en la iglesia más antigua de Chile, que es la San Francisco de la Alameda, en Santiago. Y estuve un año con los franciscanos estudiando el edificio, toda la historia del edificio, ¿ya? Del edificio más antiguo de Chile, y me permitieron hacer toda la revisión bibliográfica en su archivo, en el archivo franciscano, y hacer la reconstrucción volumétrica de la iglesia y todas sus transformaciones desde que se fundó, desde que llegó la orden franciscana a Chile, ¿ya?
Y esa iglesia, claro, pues un año estando en una iglesia con los franciscanos, me permitieron entrar al claustro, ya una maravilla entrar al claustro, o sea, una confianza que ya... Sí, qué oportunidad. Sí, conozco el campanario, subí al campanario de Vivaceta, estuve ahí, hicimos los levantamientos, hicimos seguimiento sísmico para saber cuánto vibraba, hicimos... Todos esos estudios que uno debería hacer para un consultor, lo hicimos como estudiantes. Entonces fue una muy bonita experiencia con un equipo de trabajo, con unos colegas, que hasta el día de hoy amigos, muy, muy cercanos. Y esa misma metodología se aplicó en otros templos que me tocó ser inspector fiscal, como el de San Pedro de Atacama, el de Chiu Chiu, que son las dos iglesias más maravillosas que yo he podido conocer, la de Caspana y la de Equina. ¿Ya? Bueno, también me tocó revisar proyectos, pero no fui el inspector fiscal de la iglesia de María Elena, que es una iglesia anglicana, que tiene otra lógica de espacio, y finalmente la Corazón de María, ya que es una iglesia que es muy próxima al Padre Haroldo, a la comunidad claretiana, que es una comunidad tan viva como la franciscana, y bueno, yo como tenemos amigos comunes, finalmente ellos me pidieron acompañarlos en el proceso de puesta en valor de la iglesia. Sí. Entonces me permitieron estar trabajando con ellos más de 2 años, justamente armando el expediente, buscando la historia de la iglesia, explicando lo que era un patronato, cómo se inició, la planimetría. Nuevamente fui al archivo claretiano en Santiago, y bueno, estuve en un subterráneo, y hacíamos un coro, bueno, y empezamos a hacer una puesta en valor con visitas guiadas, a través de publicitarla, a través de sistemas de fichaje, y esa experiencia finalmente desembocó en que se pudo postular a un proyecto para su restauración, y hoy en día está desarrollándose el diseño. Excelente, entonces, sí, la basílica es maravillosa. Sí, bueno, yo me casé ahí también. Así de cercana con la basílica, pues yo me casé ahí, y además que tiene una vocación mariana, que eso también lo encuentro maravilloso, ¿ya? Porque hay iglesia masculina y femenina. Sí. Entonces, me gusta mucho la San Francisco, que es masculina en Santiago, y esta que es femenina en Antofagasta. Me encuentro que son 2 de las más hermosas iglesias que tenemos en Chile. Sí. A ese nivel, ¿eh? Sí, no, sí, la basílica es asombrosa. La acústica. Y el ingresar a mí me provoca un sobrecogimiento, pero es una cosa... Sí, y además que un regalo haber participado en esa etapa de recolección de información, porque una de las cosas que descubrimos que habían planos de Louis Abdelkader del edificio. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, hasta el presupuesto firmado por él. Sí, antes de fallecer. Documentos patrimoniales también. Sí, pues, de todas yo maneras. digo, eso, y cuando yo lo encontré en el archivo claretiano, yo con eso me di pagada claro. Por la colaboración que le hacía con tanto cariño al padre Haroldo, pero no, o sea, para mí tiene mucho trabajo por delante todavía. Sí, por supuesto. Son proyectos carísimos. Son proyectos, todos los proyectos de restauración son muy caros, ¿ya? Y eso es porque es un tema técnico, porque es antiguo. Hay que entender que los edificios antiguos es igual que uno. Una medida que va envejeciendo necesita mejor calidad de medicina, más cuidados. Más cuidado, claro. Y efectivamente las obras, cualquier obra arquitectónica o elementos arqueológicos incluso, requieren mayor cuidado, y a más antigüedad requieren menos ego del arquitecto, ¿ya? Que sea un trabajo más medido, más cuidado. Claro. ¿Ya? Entonces, son obras que merecen que se haga un buen proyecto, que sean extensos en el tiempo, pero además requieren una fuerte inversión y además una gestión, ¿ya? Para su mantenimiento y su conservación en el tiempo. Todo un plan de trabajo. Sí. Ale, y con toda tu experiencia en arquitectura, en patrimonio, por lo que veo, tu haber recorrido el territorio, toda la región en tu trabajo, sí, y esta cercanía con las colonias, el tema multicultural, cuando tú observas este territorio que nos acoge, ¿cómo puedes
percibir que el territorio a su vez nos influencia. Así como nosotros vamos influenciando el territorio con nuestra costumbre, con lo que traemos, el territorio también nos va marcando. ¿Cuál es la marca, la impronta que tú percibes que el territorio nos va dejando? Bueno, arquitectónicamente, la Escuela de Arquitectura se fundó en los años 80 con la lógica de ser la primera escuela de arquitectura al norte de Santiago, y se crea como una escuela en el desierto. Entonces la escuela de acá, la Universidad Católica del Norte, tiene esa impronta de estar en el desierto. Entonces una de las cosas que tú aprendes es justamente toda la parte bioclimática. Entonces la escuela es pionera en esos temas antes que en Europa fuese tema, ¿ya? El manejo bioclimático. Pero la arquitectura además bioclimática, ¿ya? Los pueblos del interior, su arquitectura, su construir en adobe es bioclimático. ¿Te fijas? Hay una respuesta que está adaptada al territorio, ¿ya? Entonces hay un manejo de las aguas, los cursos de agua, toda la riqueza hídrica en el desierto más árido del mundo. ¿Te fijas? Entonces ahí hay una lectura. El otro es, en el desierto, es la vastedad que tiene el desierto, ¿ya? Que tiene otro ritmo de vida, ¿ya? Que estar expuesto al desierto. Entonces todo eso se va traduciendo materialmente. Entonces, como muy bien decía Glenda Kapstein, el norte de Chile tiene el espacio intermedio, este espacio que no es ni exterior ni interior, sino que está justo en el centro, ¿ya? Y la arquitectura andina tiene esa riqueza del material, de lo sólido, y además de este espacio intermedio que habitualmente se proyecta a través de entramado, que es ese espacio que tiene que ver con la siembra, ¿ya? Ellos recogen la siembra y trabajan en ese espacio que está fuera de su puerta de la casa. Claro. y ahí manufacturan lo que recogen, ¿te fijas? Entonces ese espacio intermedio es el espacio más rico que tiene el mundo atacamino, ¿ya? Eso yo creo que es muy muy potente. Y ese mismo espacio, ya los inmigrantes que llegaron a la costa y que generaron ciudades de costa en el norte de Chile, lo hacen a través del material. Ya, y nosotros tenemos, por ejemplo, la influencia inglesa, que justamente también genera un manejo bioclimático a través de la galería, a través del zaguán. Empieza a generar también el uso del material, que es la madera, la altura que tiene. Sí. Entonces empieza a generar también una respuesta bioclimática. Entonces el territorio tiene una fuerte influencia, ¿ya? Y la arquitectura es quien la hace patente, ¿ya? La arquitectura, nosotros decimos que habitualmente la arquitectura son hechos que se hacen materiales, ¿ya? El hecho de vivir, el hecho de... Ya. Pero particularmente en el norte de Chile, la arquitectura, su materia es justamente el medio ambiente, ¿ya? El territorio, el material, ¿ya? Bueno, y a escala territorial en Antofagasta, la ruina de Huanchaca. ¿Te fijas? La ruina de Huanchaca se genera una escala territorial con un material que se trae, que se levanta toda esta estructura, que bueno, nosotros tenemos solamente la base ahora, pero tenía además una estructura metálica. Entonces hay un tema que también es muy potente territorialmente. Ya, el lugar que está enclavado, que está en una relación con el interior y con la costa, la tecnología, las desaladoras, que se también habla de otros recursos, porque el recurso hídrico, ¿te fijas? Sí, finalmente el territorio nos va señalando un camino, nos va llevando a desarrollarnos en ciertas áreas. Ahora, si lo vemos en la creación, por ejemplo en la plástica, ¿cuál es tu percepción del territorio en la plástica? Mira, llevarla como composición, hay una fuerte connotación de los colores. Ya yo creo que, territorialmente tenemos, ¿cierto? Que tenemos la costa, luego tenemos el interior y luego la planicie. Hay un tema del uso del color. ¿Ya? Yo creo que la expresión, hay un tema que es muy fuerte con el color, ¿ya? Por ejemplo, lo tenemos en el mismo cuadro que tenemos acá. Hay un tema con el color que tenemos en el norte, que es como el color de estar en el desierto, ¿ya? El color de estar en arquitectura de origen inglés, por ejemplo, ¿ya? Hay como paletas de colores que nos identifican,
¿ya? Yo creo que eso es muy potente acá en el norte. Y el otro, no siendo mi especialidad la pintura, me parece que hay una fuerte incidencia de la luz solar, de la utilización del sol, que eso también genera, me parece a mí que es un sello que es propio del norte, ¿ya? Nosotros no vemos la bruma, ¿ya? Antofagasta tiene algo con los atardeceres, que hay también un tema ahí, nuevamente con el color. Sí, los rojos y naranjas. Los rojos y naranjas, justamente. Yo creo que esos que generan identidad y que pueden ser llevados a la plástica, y que tú incluso podrías hacer un estudio tal vez sociológico del uso del color, ¿ya? Así como yo lo hice para la cultura china, seguramente también se puede llevar a las ciudades, ¿ya? Hay colores que yo identifico que son propios de Iquique, como otros son propios de La Serena. Sí, y en este plasmar el territorio en la creación, en este caso en la plástica, cuando se plasma, también se plasman las sensaciones. ¿Cuáles son las sensaciones que son más cercanas para ti de este habitar este territorio? Hablamos de la vastedad en algún momento. Sí. Eso tiene muchas implicancias. En tu caso, ¿cuáles son las que percibes? Bueno, las que se pueden materializar en arquitectura, yo creo que es primero la resiliencia. O sea, estar expuesto al desierto implica efectivamente tener una fuerza interior para poder sobrevivir, a poder adaptar el medio a un vivir. Yo creo que eso es sumamente fuerte. Y lo que te comentaba de la vastedad tiene que ver con el silencio. ¿Ya? Yo creo que te expone a espacios que son tan vinculados no te dice a la soledad, pero sí yo creo que al silencio. El desierto tiene una particularidad que no es ruidoso, ya no, porque no hay ramas, no hay pajaritos. Es un espacio que tiene que ver con la transhumancia también. ¿Te fijas? Entonces, el tema de las distancias, de los tiempos, que son distintos, ¿ya? Yo creo que eso se arquitectoniza justamente en estas manifestaciones básicamente de los pueblos originarios, ¿ya? Yo creo que uno puede leer eso, ¿no? Uno puede leer esa ahí está lo esencial, uno ve las construcciones. Sí. Gracias, Ale, por estar con nosotros, por compartir, por abrirnos tu vida y contarnos tus experiencias. Ha sido un gusto estar contigo hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos abrir una ventanita al universo de lo posible desde la voz y experiencia de nuestros invitados. Muchas gracias.